Ok, señores, continuando con el contenido del curso, diseño y análisis estructural de edificaciones con perfiles metálicos mediante el uso del software ETABS. Entramos en el tema, el cual tiene que ver con los criterios de predimensionado de dichos elementos estructurales. Ok, nos adentramos a la presentación y tenemos que el predimensionado se convierte en el dato más básico para iniciar todo proceso de diseño de una estructura metálica. Es el tamaño de sus perfiles a utilizar, para lo cual se debe tener un predimensionado inicial que sirve como punto de partida del proceso iterativo del análisis estructural. Para establecer las dimensiones de los perfiles de acero que serán utilizados en la fabricación de la estructura metálica, es determinante que se tengan algunas consideraciones en cuenta. El objetivo que se persigue con estas es dar mayor margen de holgura y por ende seguridad en cuanto a las medidas adoptadas y a las ventajas del perfil escogido sobre otros disponibles, quizás mucho más grandes, pero también mucho más costosos. Señores, este preámbulo, es decir, esta pequeña introducción que tiene que ver con las técnicas de predimensionado, básicamente resume lo que estuve conversando con ustedes en la apertura del curso, en el primer video del contenido programático del curso, que tenía que ver con el temario, donde conversábamos sobre la importancia o el papel que juega realizar unas buenas técnicas de predimensionado, ya que, como lo menciona acá, es un paso inicial previo para poder establecer el tamaño de los perfiles a utilizar. Primero por esa parte, ¿ok? Incluso, ¿por qué es tan importante? Porque sirve como punto de partida del proceso iterativo del análisis estructural. Les mencionaba en aquel entonces, en ese primer video, que el análisis estructural es un proceso iterativo, a veces es de tanteo, ¿ok? Sobre todo cuando estamos utilizando software, señores. Estamos utilizando software, hay que crear unas secciones, hay que introducirla, hay que realizar la geometría, la idealización estructural, y cuando el programa corre resulta que algunos elementos fallan. Quiere decir que dependiendo del tipo de falla, no necesariamente, a veces la falla es por la capacidad resistente del elemento, ¿ok? Pudieran haber otros factores. Entonces quiere decir que deberíamos estar cambiando de perfil y volver a correr el programa y vuelve a fallar y hay que tantear con otro tipo de perfil, con otro tipo de elemento. Entonces, bueno, es por eso que esta pequeña introducción habla sobre la importancia que tiene que ver el predimensionado en los análisis estructurales. Ahora, hay unas consideraciones y vamos a hablar un poco de ellas. Dice: el acero estructural puede laminarse en variedad de perfiles sin alterar sus propiedades físicas. Los perfiles más aconsejables son aquellos que poseen grandes momentos de inercia con respecto a sus áreas. Se deben escoger previamente los perfiles más adecuados de acuerdo al elemento a diseñar. Esto es muy importante, ¿ok? Sobre todo escoger previamente los perfiles más adecuados al momento de diseñar, señores, esta parte. Por supuesto, si nosotros estamos hablando del predimensionado de un elemento llamado correa o viga, lo más ideal es que trabajemos con perfiles de doble simetría, ¿ok? De perfiles I, un perfil IPN, IPE, un perfil IW, ¿ok? Son los elementos más ideales para este tipo de estructura sujeta a esfuerzo de flexión, este tipo de perfil, ¿ok? Escoger un perfil totalmente cuadrado para un elemento sometido a flexión como viga, no estamos siendo óptimos y no estamos siendo eficientes con la escogencia de ese perfil como tal. A eso es lo que se refiere con respecto a estas consideraciones. Incluso escoger un perfil que posea grandes momentos de inercia o módulos resistentes con respecto a sus áreas también es muy importante, ¿ok? Que es este punto que hace referencia acá. Y yo voy a citar el ejemplo con el archivo Excel que forma parte de su material de apoyo, que tiene que ver con los elementos sometidos a flexión, correas o vigas. Fíjense el perfil IPN 200.
tiene un ZX, es decir, un módulo resistente en el rango plástico de 250 centímetros cúbicos. Si escojo un perfil IPE de igual peralte 200, IPE 200, fíjense que su módulo resistente en el eje fuerte, en el rango plástico, es de 220, mientras que el mismo peralte, es decir, la misma altura de 200 milímetros o 20 centímetros del anterior, poseía 250. Quiere decir que a pesar de que tienen la misma altura, el perfil IPN 200, señores, perfil IPN 200 posee 250 como módulo resistente en el rango plástico. Es más eficiente y tiene mucho más resistencia. ¿Ok? Lo mismo pudiera ser con un perfil W, que son de los que están acá prácticamente al final en la data. Acá, un perfil W, digamos, bueno, es que pasa que acá no aparecen los pesos, ¿no? Pero un perfil W8, perfil W8, 8 es el de 200. Bueno, escojamos este, que es un intermedio. Tiene un Z de 225. 1821, 338. Es bastante alto, fíjense. Pasa que este se basa en los pesos, ¿ok? Y acá no tengo en la tabla, no está el parámetro de pesos. Cuando decimos que un perfil W por 18, quiere decir que es un perfil tipo IW de 8 pulgadas de peralte, es decir, 20 centímetros prácticamente, por 18 libras por cada pie de longitud de ese elemento viga. Fíjense que tiene un Z de 282, que prácticamente es su equivalente. Ok, entonces la selección de este tipo de perfil juega un papel muy importante en el proceso de predimensionado, porque a pesar de que todos tienen la misma altura, el mismo peralte, unos son más eficientes que otros. Ok, ahora continuando con las consideraciones, señores, tenemos las propiedades y dimensiones de los perfiles. Siempre deben ser tomadas del catálogo suministrado por la empresa siderúrgica fabricante del mismo. No se deben escoger de otros como referencia debido a que las condiciones de fabricación pueden variar y en consecuencia las propiedades serán distintas. Esto es muy cierto, señores. Incluso en la mayoría de las memorias de cálculo y especificaciones técnicas de los proyectos estructurales, sobre todo en los planos donde se hace mención de especificaciones técnicas y en las memorias también, señores, se hace referencia a muchos fabricantes. No sé si ustedes han visto que hacen referencia a incluso a la marca, ¿no? Y esto es porque pudiera haber ciertas variaciones cuando se toman perfiles o algún tipo de material de otro fabricante. Incluso es el caso de diseños de mezclas de concreto, cuando se habla de un aditivo platificante o superplatificante. Hay diferentes fabricantes, diferentes proveedores, pero hay especificaciones técnicas que hacen referencia a un proveedor o a un fabricante en específico, porque es que bajo esas condiciones es que se realizó el diseño, ¿no?, de la mezcla o de las propiedades que se requiere en el concreto como tal, o a lo mejor ya fueron realizados los ensayos previos basados en ese material, en ese proveedor, en ese producto. Lo mismo pasa con estos elementos estructurales, señores. La mayoría de las especificaciones hace mención a un tipo de perfil en específico y a un proveedor en específico, para que no ocurra que se trabaje con algún tipo de otro tipo de perfil, incluso otro tipo de proveedor, ya que las premisas de cálculo se basan en eso, ¿ok? Entonces esto es una consideración muy importante. Otra de las consideraciones tenemos que las medidas y valores obtenidos siempre deben ser redondeadas a cifras inmediatamente superior. Ya nosotros lo veníamos mencionando. Fíjense que cuando un área de la columna me dio 95,50 centímetros cuadrados, la columna comercialmente disponible según el catálogo de las HEB era de 101, y se tomó la de 101 y no la de 91, ya que era inferior. Esa consideración también es muy importante al momento de realizar el predimensionado. Y como última consideración acá tenemos que es imperativo conocer los esfuerzos a los cuales estará sometida la estructura metálica, así como también el uso que se le dará a la edificación.
Esto es muy importante porque hay algunos criterios predimensionados, sobre todo en elementos columnas sometidos a compresión, incluso a flexocompresión, incluso elementos correas o vigas sometidos a flexión. Uno de los criterios de predimensionado se basa en la demanda o la capacidad, ¿ok? La demanda a la que está siendo solicitada el elemento. Entonces, para eso es necesario conocer las cargas, conocer la demanda y a qué tipo de esfuerzo está sujeto el elemento a predimensionar. Por eso esta consideración es muy importante. Ya finalizadas las consideraciones, empezamos con algunos criterios rápidos que tienen que ver con el predimensionado de los steel deck, de las famosas losas acero. Y acá dice que en función de las cargas analizadas, ok, como mencionamos en la lámina anterior, que a veces para poder realizar predimensionado es necesario tener ya realizado el análisis de carga y conocer los esfuerzos que están actuando sobre el elemento. Entonces, continuando con el steel deck, decíamos que en función de las cargas analizadas para ejercer en la estructura, en los diferentes niveles de edificación entre piso o nivel de techo, se selecciona mediante tablas de especificaciones del fabricante el calibre de la losa metálica steel deck y el espesor de concreto. De igual manera se determina la separación entre los apoyos de las correas. Señores, hay dos factores que predominan al momento de escoger una correa. Al momento de establecer la separación de las correas. Uno es el tipo de cubrición, es decir, el tipo de lámina de losa acero, el calibre, ok, ya que hay unas recomendaciones tabuladas por el fabricante, que en este caso la fuente es Ferro, un catálogo de productos siderúrgicos. Y otro es, por supuesto, que a mayor área tributaria, o sea, a mayor separación de correas, mayor va a ser el ancho tributario de acción de carga de la correa y por supuesto me va a dar elementos mucho más grandes. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no hay fórmula secreta para la optimización de elementos estructurales, señores. Si yo coloco una correa a cada metro, me va a dar más correas que colocarlas a cada 2 metros. Ok, eso es de lógica. Pero si yo coloco correas a cada metro de separación, es probable que me dé perfiles pequeños, ya que el área tributaria o el nivel de carga que estará sujeta a esa correa es mucho más pequeño, ya que solo tiene un ancho tributario de 1 metro. A que coloque correas a cada 2 metros, por ende va a dar menos cantidad de correas, pero es posible que dé perfiles extremadamente grandes o mucho más robustos, ya que el ancho tributario de la acción de la carga va a ser de 2 metros. Es prácticamente el doble. Al ser el doble, es probable que dé perfiles mucho más robustos, es decir, de mucho más calibre, mucho más peso. Entonces, ¿qué pasa con estas steel deck, con estas losas? Que acá tenemos una tabla recomendada por el fabricante en un catálogo donde se basa en las sobrecargas admisibles, es decir, que ya nosotros debimos haber realizado el estudio, el análisis de carga, que va a estar sujeta la correa de la edificación o de la estructura. Ok, acá tenemos unas recomendaciones. Esto es simplemente una imagen referencial. Dentro del material de apoyo estará las tablas, las diferentes tablas, señores, incluso el catálogo también, catálogo de Ferro. Y acá podemos ver, fíjense, hay separaciones de 1,50 m, 1,75 m y 2 metros máximo, ok, para la calibre 22, que es el equivalente a 0,70 milímetros de espesor. Tenemos diferentes espesores de concreto, 8, 10 y 12 centímetros. Y acá tenemos si la losa acero, la lámina se encuentra simplemente apoyada, es decir, que está apoyada solamente en 2 correas. Y acá si posee 2 tramos, quiere decir que tiene 3 correas en su apoyo, ¿ok? Tiene una correa en el centro y una correa en cada uno de sus extremos. Cuando esa condición es de esta manera, la capacidad de carga que tiene la de 8 centímetros calibre 22, ok, a una separación de 1,5 m, ok, prácticamente es mayor, es de 1250 kilogramos sobre metro cuadrado, como establece acá, señores, las unidades, ok, y así sucesivamente, que a mayor espesor de concreto, la sección compuesta se comporta de una mejor manera para resistir las cargas distribuidas.
Acá no se está tomando en cuenta el peso de la lámina de acero, ¿ok? Ni del concreto. Esto es simplemente unas tablas que ya tienen tabuladas las capacidades resistentes de las secciones compuestas por los aceros, o sea, una lámina metálica, una sección de concreto, incluso una malla de refuerzo tipo Truxon, señores, ¿ok? Entonces, en función de esta tabla, nosotros podemos seleccionar, incluso ya como partimos de un predimensionado de la losa acero, ya esta me va a indicar a qué distancia yo debo colocar mis correas. Definitivamente, me tengo que guiar por las recomendaciones del proveedor, en este caso Ferro, un catálogo siderúrgico de productos. Quiere decir que si yo tengo un nivel de carga que no llega a los 1000 kilogramos sobre metro cuadrado, yo pudiera trabajar con un espesor de 8 centímetros de concreto, con una lámina calibre 22, señores, con una separación de 1,50 m, ¿ok? Quiere decir que prácticamente cumple. Ahora, si yo coloco la separación de las correas a 2 metros, que son los apoyos de la lámina de los aceros, acá no voy a cumplir, porque prácticamente mi análisis de carga arroja un valor de 1000 kilogramos sobre metro cuadrado, por decir un número, no lo hemos realizado, ¿ok? Entonces ya esta lámina no cumple por la separación. Si es de 1000, cumpliría con separaciones a 1,50 m o máximo a 1,75 m, para evitar problemas con vibraciones en la estructura, en la losa. Es preferible trabajar con una separación de 1,50 m, siempre y cuando la lámina sea calibre 22. Pero hay láminas calibres un poco más gruesas, calibre 20, que ofrecen incluso hasta más separaciones, incluye más opciones. Fíjense que al colocarla a 1,75 m, de igual manera estamos en este rango, ¿ok? Y si subimos el espesor de concreto, pudiéramos colocarlas a una separación de 1,75, ya que tendría una capacidad, trabajando con 2 tramos, de 1630 kilogramos como carga distribuida. ¿De dónde salen estos pesos? Bueno, incluyendo el revestimiento como cerámicas, granito, paredes, las tabiquerías de paredes frisadas en ambas caras, señores, mobiliario, cielo raso, en fin, carga variable. Entonces, ya mayoradas y haciendo las diferentes combinaciones, se debería basarnos en esto. Entonces, con esta tabla nosotros podemos primero determinar qué calibre de lámina podemos utilizar, incluso a qué separación podemos colocar las correas, ok, dejando de antedicho, recordándoles que pudiéramos trabajar con un espesor de 10 centímetros que posee este nivel de soportar cargas a una distancia mayor, pero a pesar de que la distancia es mayor y podemos pensar que estamos ahorrando cantidad de correas, estamos ahorrando material, les recuerdo que al tener mayor separación, el ancho tributario de la magnitud de la carga es mayor y va a solicitar que el perfil sea mucho más grande, señores. Ahora, entrando al predimensionado de vigas y de correas, acá tenemos una serie de teorías que ustedes pueden leer, ok, donde les voy a resumir. Por naturaleza son elementos que están sometidos principalmente a esfuerzo de flexión, transmitiendo las cargas hacia las vigas principales, y que en este tipo de elementos lo ideal es escoger perfiles, por ejemplo IPN, IPE, IW, UPN, Z o incluso los perfiles HA. Entonces, unas recomendaciones con algunos perfiles que son los más utilizados. Para perfiles correas y vigas, señores, los más utilizados a nivel mundial son los famosos perfiles IW, incluso los perfiles IPN e IPE. ¿Ok? Ahora, todo esto nos lleva a uno de los criterios de predimensionado que se conoce como el predimensionado a partir de la demanda, el cual involucra un factor ZX, que es el módulo de sección resistente en el eje fuerte, en el eje X, el cual tiene que ser mayor al momento último obtenido de un análisis, y para poder obtener este análisis, este momento último, necesitamos conocer los niveles de carga o incluso haber realizado el análisis de carga, multiplicado por un factor de minoración a flexión de 0,90,
que multiplica al FY, que acá tenemos los valores. Si se trata de un acero A36 es 2530 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y si es A50, un acero A50 es de 3515 kilogramos sobre centímetro cuadrado, señores. Ok, esta es la fórmula que nosotros pudimos ver acá en esta pequeña hoja, que tiene que ver con conocer las diferentes cargas que van a actuar, sobre todo las cargas permanentes o las cargas variables, ¿ok? Basados en la norma. Ya cuando estemos realizando los ejercicios, pues le voy a hacer un repaso. Por ejemplo, en tabiquerías, elementos constructivos y tabiquerías, acá escogí lo que es el bloque de arcilla de 15 centímetros, porque se supone que cuando ustedes están haciendo un análisis estructural de una edificación, ya la información de arquitectura ustedes la tienen en sus manos. Incluso ya ustedes tienen un preconcepto, es decir, una geometría de la edificación con algunos digamos acabados, detalles de acabados y dimensiones y todas esas cosas. Entonces, para este caso se escogió bloques de arcilla de 15 frisada en ambas caras, la cual según la norma tiene un peso de 230 kilogramos por metro cuadrado, señores. Adicionalmente a esto se escogió revestimiento de techos, algo conocido como cielos rasos colgantes. Sin embargo, acá están diferentes materiales, incluso machimbrados. ¿Ok? Se escogió debido a que es estructura metálica y posee un steel deck, que arquitectónicamente se le iba a colocar cielos rasos colgantes de paneles livianos, lo cual tiene un peso según la norma de 20 kilogramos. Asimismo, en pavimentos o revestimientos se colocó granito artificial. Sin embargo, aquí hay otro tipo de baldosas vinílicas, baldosas de grés, mármol, baldosas de parquet. O sea, hay varias opciones. Acá se escogió el granito con un espesor de 5 centímetros, el cual arroja un peso de 100 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Ok? Y así sucesivamente, una vez conociendo todos los requerimientos de revestimiento y acabados según la arquitectura, por metro cuadrado tenemos unas sobrecargas permanentes, sobrecargas que no son los pesos propios de los elementos estructurales, ya que el software se encarga de asumir esos pesos. Una sobrecarga por revestimientos, acabados y otro tipo de elementos de 350. Y acá tenemos una carga variable, que es la carga viva de 300, la cual, basándose en viviendas unifamiliares, sin embargo esto está basado en la norma, tiene hoteles, edificaciones educativas, ¿ok? Tiene una serie de variedad de edificaciones según la norma, y nos basamos en las áreas públicas o las áreas privadas. Fíjense que las áreas privadas, como habitaciones, las losas que están conformadas por las habitaciones, si nosotros le damos áreas privadas, este nivel de carga cambia a 175. Si trabajamos con las áreas públicas, es decir, ambientes comunes como los pasillos, los lobbies, la sala de estar, la sala del departamento o de la edificación, ¿ok? Son áreas comunes, áreas públicas, ya el nivel de carga es de 300. Entonces, bueno, como les estaba explicando, esta hoja está formulada para, según las diferentes combinaciones de carga, dar el valor en función de un ancho tributario de la correa y poder determinar un Z, ¿ok? Un Z basándose, señores, en esta fórmula. En esta fórmula, perdón, acá, ¿no? Acá, basándose en esta fórmula, que es el Z, ¿ok? 128. Perfecto. Incluso acá tenemos otra, la hoja, que se conoce como el predimensionamiento a partir de los factores, a partir del factor, el cual también lo poseemos acá dentro de la teoría, y dice que el criterio establecido anteriormente se conoce como predimensionamiento a partir de la demanda, mediante el cual se logra resultados óptimos cuando se trata de vigas o correas sometidas a altos niveles de carga. Sin embargo, también se puede utilizar como referencia para el predimensionado de correas o vigas los siguientes factores. Acá tenemos losa de entrepiso, perfil conformado en frío, perfil laminado en caliente. En frío es 20, esto por ahora no estamos trabajando con laminados en caliente. Para recordarles, los perfiles laminados en frío son un poco diferentes a los de en caliente. Eso tiene que ver con el proceso de fabricación. Todos son pasados por unos procesos de rodillos que lamina una especie de láminas. Unos se hacen en frío, otros se hacen en caliente. Los perfiles en frío, por ejemplo, pueden ser los perfiles cerrados con Dubén,
¿ok? Los Unicon tienen un acabado liso, mientras que estos en caliente como perfiles IPN, IP o W tienen acabados rugosos, o decir, un acabado rústico. Este posee un mayor FY, incluso este es de 3515 el frío, mientras que este el caliente es un acero A36 que es de 2530. Es decir, hay varias diferencias, pero este se caracteriza por ser un poco más resistente, tener un poco más de resistencia como tal, ¿ok? Incluso en sus apariencias y en sus acabados tienen ciertas diferencias. Este se obtiene acabado liso, una mejor apariencia visual, incluso siempre tiene como un aspecto grasoso y brillante, mientras que este es rugoso y opaco. En fin, una serie de propiedades que pudiéramos conversar más adelante en el curso con respecto a lo que son productos laminados en caliente y en frío. Uno es obtenido a través de un proceso de fundición, es decir, en caliente, mientras que el otro se realiza en frío, pasando, digamos, los lingotes de acero por un proceso de aplastamiento a través de unos rodillos y de laminado, para luego construir y fabricar esos perfiles metálicos. Ahora, con respecto a las columnas, acá tenemos una teoría. Voy a resumir acá, donde dice: para predimensionar una columna, lo más recomendable es escoger un perfil de tipo que posean inercias parecidas, ideal si son iguales con respecto a sus ejes principales. En caso contrario, no existe un aprovechamiento eficaz del material. En este sentido, la utilización de perfiles simples abiertos se limitará a perfiles tipo H, y en el caso de perfiles cerrados, a perfiles tubulares, cuadrados o circulares. Esto lo que quiere decir es que lo ideal es, para columna, utilizar perfiles que tengan igual inercia, señores, en sus ejes, ¿ok? Es lo más ideal. Es decir, para perfiles tubulares cerrados, lo mejor es que sean totalmente cuadrados, que poseen inercias parecidas. Y en el caso de perfiles H, no hay perfiles ahora de comerciales, de proveedores que tengan igual capacidad resistente en el eje débil como en el eje fuerte. Sin embargo, los perfiles H ofrecen una opción con inercias o resistencias con respecto a sus ambos ejes muy parecida, lo más parecida posible. Sin embargo, siempre va a haber un eje fuerte y que sobresale, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué les decimos esto? ¿Por qué les digo esto? Porque en edificaciones ustedes van a observar cómo diferentes vigas llegan a las diferentes caras o ejes de la columna, señores. Y en el eje fuerte no debería haber problema, pero en los ejes débiles de los elementos columna pudieran presentarse los problemas, ¿ok? Y acá podemos ver en esta imagen referencial. Fíjense que la cara de las alas de la columna es el eje fuerte, quiere decir que esta viga, si es principal y está llegando a esa cara, no hay ningún problema. Pero estas vigas que están acá y tanto en aquel sentido, ¿ok?, están llegando con una conexión, con un tipo de conexión al eje débil de la columna, y no siempre ese eje débil tiene la suficiente sección resistente, ¿ok?, ni tampoco la suficiente inercia para soportar tanto el esfuerzo cortante como el momento, dependiendo si la vamos a conectar a momentos, ¿ok?, llegando en esta cara, que no es recomendable, lo dije en uno de los primeros videos. La idea era conectar este tipo de viga a esta cara con una conexión tipo empotrada a momento, y que en esta cara se trabajaran con planchas cortes, simples planchas cortes, es decir, con lo que se conoce como una conexión simple o una conexión articulada, para tratar de no sobreesforzar demasiado el eje débil de una columna. Entonces, bueno, ya haciendo este paréntesis, seguimos con el predimensionamiento y les menciono que es evidente que para definir el diseño de columnas es necesario tener una sección estimada, es decir, un prediseño, el cual puede obtenerse empleando cualquier criterio lógico. Sin embargo, para este caso recomendamos el siguiente criterio, señores. El área del perfil seleccionado debe ser mayor o igual al N, que se refiere a la carga última axial que va a estar sometida a la columna,
entre un esfuerzo admisible, el cual va a tener un valor de 900 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ok? Un esfuerzo admisible a compresión asumido como uno de los criterios. El esfuerzo admisible a compresión, establecido por el método ACD, que es el método de los esfuerzos permisibles de los materiales, es el 50% del FY. Quiere decir que si tenemos un FY de 2530, va a ser algo así como 1200 y algo el esfuerzo a compresión admisible. Pero en este caso de predimensionado no se basa en eso, no se refiere a eso. Se refiere a que la experiencia ya ha determinado que este valor, ¿ok? Este valor está estandarizado para poder tener obtener unas áreas, digamos, idóneas y óptimas para poder seleccionar un perfil. Quiere decir que si yo conozco una carga última, ¿ok? Y asumiendo este esfuerzo admisible a compresión del perfil metálico, puedo obtener un área. Entonces ya con esto, con este criterio que tiene que ver, llegamos al fin de la presentación, que tiene que ver con la columna. Es decir, ya vimos los criterios de predimensionado para las losas acero, los steel deck, los sofitos colaborantes. Perdón, vimos los criterios de diseño para los elementos correas, es decir, los elementos sometidos a flexión, bien sea por el método de la demanda o bien sea por el método de los factores. Incluso ya finalizamos con el método para el criterio de predimensionado de columnas, el cual voy a hacer un breve repaso acá basándome en la hoja. Fíjense que acá está el esfuerzo a compresión de 900 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Vamos a explicar esto acá, una columna central, la cual se encuentra en planta baja, tiene un área tributaria de 19,18 metros cuadrados. El área tributaria, es decir, el área que está aportando carga tributaria a esa columna central, señores. Una carga de servicio de 1000 kilogramos. Fíjense que nuestro análisis de carga, digamos, basados en un ancho tributario para la correa de 1,50, dio 1425. Pero si nos basáramos en un ancho tributario de 1 metro, ok, posee, digamos, una carga de servicio de 1250. Ok, esto lo vamos a cambiar acá, 1250, 1250, 1250. Vamos a copiar esto rápido acá, 1250. Ok, entonces resulta que con este nivel de carga, que es de 1250, me está dando que el área del perfil que yo requiero es de 119,88. Basándome en un análisis de carga, es decir, basándome en, por así decirlo de alguna manera, en una tabla que me categoriza las cargas de servicio de las edificaciones como categoría A, edificaciones categoría A, las cuales son hospitales, por ejemplo. Un ejemplo de edificación categoría A, un hospital, 1500 kilos sobre metro cuadrado como carga de servicio. Una edificación categoría B, como es el caso de uno de nuestros ejemplos prácticos, que es una edificación habitacional multifamiliar, es de 1250 kilogramos sobre metro cuadrado. Y una edificación categoría C, que es de menor importancia según las normas, ¿ok?, sería de 1000 kilogramos sobre metro cuadrado. Esto a nivel del predimensionado, ¿ok? Pero para nuestro caso, yo voy a deshacer todo lo que hice, ¿ok? Para nuestro caso, el análisis de carga da 950, quiere decir que lo podemos asumir de 1000 kilogramos, y para esto nos da un perfil asumido de 95,8.
25,90 centímetros cuadrados. Quiere decir que si nosotros utilizáramos los catálogos, incluso esta hoja, disculpen, esta hoja también, aparte de las vigas, tiene la parte de columnas. Si nosotros utilizamos un perfil HB en paso 1 y en paso 2, y acá seleccionaríamos el perfil HB, no sé, digamos un perfil HB, veamos el 240, ¿no? El área, acá la hoja nos da, el área es de 102, ok, es mayor que 95,90. Quiere decir que el perfil asumido acá sería un HEB de 240, ok, sería el perfil asumido para la columna central ubicada en planta baja con un ancho tributario de 19,18 metros cuadrados, con una carga de servicio de 1000, con una cantidad de 4,5 pisos. ¿Por qué se colocan 4,5 pisos? Porque la edificación tiene 4 niveles, pero el nivel de losa de techo trabaja con un nivel de carga muy diferente, ok, a este nivel de carga de casi 1000, ya que en la parte superior, en la azotea, no estamos manejando sobrecargas permanentes de 300, permanente de 350, ya que no hay paredes, no hay granito, no hay cielo raso, que fue lo que asumimos acá, ok. Incluso la carga variable de entrepiso es de 300, mientras que la de techo es de 100. Entonces, como una manera rápida, ya que esto es un predimensionado, la última losa, la de techo, la de azotea, se asume como el 50% prácticamente, ok. Entonces, repito, columna central, planta baja, un ancho tributario. Para esto debo conocer la geometría de la edificación, ok. Una carga de servicio de 1000 kilogramos, prácticamente basándome en este análisis de carga. 4,5 pisos, me dio un perfil que debe tener un área de 95,90, señores, y el asumido fue este. Lo pude haber utilizado con los catálogos, sin embargo acá no tengo el catálogo a la mano. Lo que hice fue utilizar la hoja de Excel, que igual está trabajando con los perfiles HB, señores, ok. Acá está un área de sección transversal de la columna de 102. Quiere decir que si hubiésemos escogido acá el 220, el área hubiese sido 88,26. No, está por debajo, no nos sirve. Tiene un área que está por debajo, señores. Es 240, ok. Es el más cercano, 102 centímetros cuadrados acá. Ok, entonces bueno, ya prácticamente con esto, de esta manera trabaja la hoja, bien sea para columnas centrales, columnas de borde, ok, incluso prácticamente las columnas de esquina. Es una práctica muy común que a medida de que van subiendo los niveles, los pisos, el área de las columnas vaya disminuyendo. Incluso acá se puede ver, fíjense que en las columnas centrales, para la planta baja, tenemos un área prácticamente de 100 centímetros cuadrados, o de 95, perdón. Pero cuando ya estamos trabajando en el piso 1 y en el piso 2, ya el nivel de pisos cambia, a pesar de que es la misma área tributaria y la misma carga de servicio, y el perfil asumido también cambia acá, ok. Incluso de repente acá pudiera ser un perfil asumido, un HEB 200, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en este nivel, o de pronto un 220. Vamos a verificarlo con la hoja. Necesito un área mayor de 53 centímetros cuadrados. Veamos acá el HB, digamos 200. El HB 200 está bien acá, 75 centímetros cuadrados prácticamente, ok. Entonces acá se podría trabajar con 200, y acá de pronto con un HB 180, ya que por el área tributaria, no, perdón, el área tributaria sigue siendo la misma, ya que estamos hablando prácticamente de los dos últimos niveles, y se refiere a lo que es
Bueno, a pesar de que acá está tomando el piso 3 y el piso 4, acá debería ser más de 1.5, incluso acá debería ser, si tomamos el más desfavorable, acá debería ser 3.5, acá 2.5, para tomar el más desfavorable sería piso 1, y aquí sería piso 3, no piso 4, ok, y pudiéramos trabajar, incluso acá, ya este no me sirve, porque necesito un área de 74,59, el HB200, 75,30, 74, bueno, sí me funcionaría, ok, y acá el HB 180, veamos el área requerida para las columnas del piso 3 y piso 4, prácticamente los últimos pisos, se necesita de 53,28. Veamos acá un perfil HB 180, acá 180 tiene un área exactamente de 63,32 centímetros cuadrados. Quiere decir que también funcionaría. Básicamente estos serían los perfiles. Hay otros criterios debido a que las áreas tributarias acá para las columnas de borde y las esquinas son muy pequeñas. Pudiéramos trabajar con como si fueran columnas centrales, que son las más desfavorables, y pudiéramos de alguna manera acá, señores, asumir todo, ¿ok? Es decir, que en planta baja todas nuestras columnas serán HB 200, 40 milímetros. Piso 1 y piso 2 serían perfiles HB de 200 milímetros. Y piso 3 y piso 4 pudieran ser columnas HB 180, prácticamente la de los últimos pisos. Y así la pudiéramos trabajar, así sean de borde o de esquina, ya que esto tiene áreas tributarias un poco pequeñas, por así decirlo, ¿ok? Pudiéramos trabajarla toda con esos perfiles para no tener confusiones, sobre todo al momento de la construcción, que mientras más simples sean nuestros diseños, señores, nuestros análisis estructurales y los planos constructivos, más fácil será para las personas que construyen, ¿ok? Entonces podemos asumirlo de esta manera. Incluso esto es un predimensionado, señores. Una vez que el análisis del programa corra, nos dirá si en realidad estos perfiles cumplen o no cumplen, señores. Simplemente eso, ¿ok? Entonces, bueno, ya mostrándole esta parte, esta hoja que tiene que ver con la obtención de cargas, ¿ok? Y tiene que ver con la parte de predimensionamiento, tanto de correas, vigas, incluso columnas. También mostrando acá el archivo que forma parte de su material de apoyo, donde más adelante podemos hacer unos chequeos y unas verificaciones con estas hojas, señores. También nos pudimos apoyar para terminar y concluir lo que es el tema referente a los criterios de predimensionado y edificaciones. Haciéndoles una síntesis y un refrescamiento, es un criterio muy importante que ustedes manejen, ya que dependiendo de él, pasará si ustedes tendrán que estar recalculando y realizando iteración tras iteración al momento del análisis de diseño estructural como tal. Con esto me despido, nos vemos en el siguiente tema, ya entrando en materia del uso y de manejo del software, incluso de los ejemplos prácticos, es decir, entrando en la resolución de las geometrías, señores, de realizar los ejemplos geométricos. Como les mencioné, vamos a realizar unos 3 ejemplos de geometría de edificaciones para que ustedes se vayan familiarizando con las herramientas de dibujo y con la creación y asignación de elementos estructurales. Nos vemos en el siguiente video, que estén muy bien, hasta luego.